Este es su programa Controversia Radio, a través de Radiodifusoras de Oriente. Buenas noches, gracias por estar con su programa Controversia Pachanguera TV y Radio. Este medio de comunicación que ahora está también en las redes sociales como es Facebook, YouTube, TikTok. Estamos al aire en la 95.7 FM, Radio Pachanguera y TV. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Henry Fino, abogado y notario y un reconocido luchador de los derechos humanos en El Salvador. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Mario. Gracias por la invitación y a los que nos ven y nos escuchan, gracias por la paciencia. Bueno, antes de iniciar, les invito a que nos acompañen a unos breves comerciales y regresamos con nuestro invitado. Vamos a una pausa. Controversia Radio. La experiencia, la capacidad y una buena atención nos caracterizan en CeluAccess. Además, contamos con una extensa variedad de accesorios para celulares, desde un protector, cable, baterías, cargadores, estuches, hasta unos audífonos de última generación. Somos especialistas en reparación, activación y desbloqueo de celulares, ya que contamos con el mejor equipo técnico y tecnológico. Además, no te olvides que en CeluAccess tenemos la más grande gama de celulares de las mejores marcas. Y aquí puedes pagar tus recibos de agua o luz y cobrar tus remesas familiares, ya que contamos con el servicio de Tigo Money. Estamos en el centro de la Unión, media cuadra antes del Parque Central, en edificio CeluAccess. En la Univo cada día es una oportunidad para hacer más. Más auténtico. Más apasionado por lo que te gusta. Más innovador. Más creativo, más exitoso, más cool. Porque aprender también es disfrutar cada momento. Sé más, sé Univo. Academia Isana de Belleza Elsie, con más de 15 años de experiencia, ofreciéndole los mejores tratamientos para su cabello, tintes y cortes. Además de atención en manicure y pedicure, atendido por profesionales. Le esperamos en su nuevo local, Barrio Las Flores, 50 metros al norte de la estación en La Unión. Haga su cita al teléfono más 503 7201 8030. Academia y Sala de Belleza Elsie le espera. Continuamos con su programa Controversia Radio. Bueno, hoy nos acompaña el licenciado Henry Fino, abogado y notario y un reconocido defensor de los derechos humanos. Vamos a comenzar con la primera publicación, que es la publicación número 1, para darle un mayor entendimiento a lo que está pasando y lo que nos puede explicar nuestro invitado, el licenciado Fino. Voy a colocarle la publicación número 1 y dice: El Mundo, en su publicación, nos dice lo siguiente. Esta publicación del miércoles 17 de diciembre dice: aprueban reformas constitucionales. Asamblea extiende a 6 años el mandato de magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y dice: la Asamblea Legislativa aprobó y ratificó el martes una reforma del artículo 208 de la Constitución de la República para extender el período de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de 5 a 6 años. Pero continúa la siguiente publicación, que es también del diario Latino, y dice: Asamblea aprueba ratificación 2 reformas constitucionales con dispensa de trámite. Así estamos en este momento. Pero en la publicación 2 está la siguiente. Esta publicación es de la Prensa Gráfica. Esta publicación 2, y dice lo siguiente, la publicación 2 de la Prensa Gráfica. A ver si me la pueden colocar. Y dice: eliminan presupuesto mínimo para corte. Asamblea eliminó de la Constitución el mandato de entregar el 6% de los ingresos corrientes a la Corte Suprema de Justicia. La asignación mínima para la Corte Suprema de Justicia fue parte de la reforma judicial en el marco de los acuerdos de paz.
Ahí estamos. Usted como un entendido en la cuestión jurídica, porque son juristas, antes de ser abogados son juristas, saben qué es lo que significa y cuál es la importancia de esto que acaban de hacer. Y no se sabe si es un peligroso camino a las reformas constitucionales que está haciendo El Salvador. Explíquenos, licenciado. Vaya, mire, yo creo que debemos empezar por eso que señala el titular de la prensa gráfica, aunque tenemos que hacer una precisión. El presupuesto no es a la Corte Suprema de Justicia, sino que el mínimo está contemplado en el artículo 172, inciso segundo, para el órgano judicial. La Corte Suprema de Justicia es una parte del órgano judicial, ¿verdad? Entonces, el presupuesto mínimo era el 6% del gasto corriente, de la recaudación. Eso para empezar. La otra cosa que creo que es importante poner como base es el papel de la Constitución en cualquier Estado de Derecho. La Constitución, me recuerdo en el programa anterior que usted me hizo una pregunta que uno nunca quiere que le hagan los entrevistadores, ¿verdad? Sobre la importancia y el papel que debe de jugar en una sociedad la Constitución. La Constitución, yo me recuerdo, lo ilustrábamos como la cancha donde todos nos debemos mover. Es un pacto social para toda la sociedad, para todos los que estamos en El Salvador, independientemente que sean o no salvadoreños. Un extranjero que viene al Salvador tiene que cumplir la Constitución. Es la regla, son las reglas del juego. Casualmente, el 20 se cumple un aniversario más de la Constitución y es el día que se conmemora, ¿verdad? Hay actos, o por lo menos antes lo sabía, porque ahora realmente no tenemos Constitución y yo lo he dicho varias veces en este programa. ¿Cuándo dejamos de tener Constitución formalmente? Cuando el ciudadano Nayib Bukele la irrespetó total y absolutamente, violando la independencia de los órganos de Estado. Cuando él sencillamente le importaba poco los derechos contemplados en la Constitución. Entonces ahí dejamos de tener Constitución formalmente. Legalmente dejamos de tener Constitución cuando la Asamblea Legislativa, esta, reformó el artículo 248. Este artículo 248 señalaba la forma de reformar la Constitución y además señalaba que era lo que no se podía reformar. Una de las cosas que no se podía reformar era la forma de gobierno, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, por ejemplo. Pero con esa reforma también se recordarán que se reformó la Constitución para garantizar la reelección indefinida, en este caso del tirano Nayib Bukele. ¿En qué consistió la reforma del 248? Ahora reformar la Constitución es más fácil que reformar una ley. ¿Por qué? Porque fíjense bien, una ley, cuando se reforma, la aprueba la Asamblea Legislativa, la manda dentro de los 10 días siguientes al Ejecutivo, al presidente, y este tiene la alternativa de vetarla, observarla o sancionarla. Y después la manda a publicar al diario oficial. Sin embargo, la Constitución se reforma tan fácilmente como eso, que lo vimos ya anoche y que lo hemos visto varias veces. En una sesión plenaria, por lo menos 10 diputados proponen la reforma constitucional, sin dispensa de trámite la aprueban
por mayoría simple y cierran esa sesión y abren otra. En esa otra, el mismo día, ayer en un par de minutos, ratifican la reforma y sencillamente ya la reforma, previa publicación en el diario oficial, que me imagino lo hicieron ahora, ya está vigente la reforma constitucional. Tan sencillo como eso. Le voy a interrumpir, permíteme, tengo varias inquietudes. Y para hacerse una reforma constitucional se necesita tiempo, estudio, verificación, objetivo claro de qué es lo que se pretende, o si es necesario que los diputados que representan al pueblo tienen carta abierta para hacer lo que ellos quieren, o es que se necesita un estudio preciso para hacer esta reforma. Fíjese que hay una sentencia de inconstitucionalidad de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, donde estaba Belarmino y todos ellos, ¿verdad? Que hicieron ni siquiera una reforma, sino que solo un acuerdo de reforma constitucional, y esa sala la declaró inconstitucional. ¿Por qué? Porque ellos decían en la sentencia que esa oferta de reforma constitucional no fue planteada al pueblo en el momento, al soberano, ¿no? Entiéndase pueblo como soberano, en el momento de la campaña electoral. Usted o yo somos candidatos, aunque es un ejemplo, ¿verdad? Ambos somos gente decente, honorable. Si fuésemos candidatos a diputados, tendríamos que ofrecer en nuestra campaña que vamos a proponer una reforma constitucional para que el pueblo soberano decida si votar por nosotros, si al votar por nosotros está en una especie de consulta esa oferta electoral que nosotros hacemos. Si resultamos electos, quiere decir que la población está a favor de la propuesta constitucional que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Esto en un primer momento, la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Ahí lo voy a detener, pero permítame, debo de entender de que tanto el que está en el Ejecutivo como los que están en el Legislativo, nunca leí un documento que decía que había que ellos al llegar al poder iban a hacer ciertas reformas. No, yo no sé si usted leyó algún documento de eso en la cual ofrecía que iban a hacer esa reforma. De lo contrario, si no lo estaba en la oferta electoral, ¿se podía o no se puede hacer esa reforma? Es inconstitucional. Según la sentencia de la Sala de lo Constitucional, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no fue ofertada. La otra situación es lo que usted bien señalaba. Una reforma constitucional modifica el pacto social en El Salvador. Y eso merece un análisis detenido, un análisis técnico, un análisis político, no una decisión trasnochada como la de ayer, ¿verdad? Entonces, mire, yo creo que es una irresponsabilidad enorme. Pero aquí vayámonos al campo de El Salvador 2025. Estas reformas que se han venido dando de la Constitución son sencillamente una expresión de la dictadura en la que estamos viviendo. Estas reformas están haciendo el traje a la medida del dictador. ¿Por qué? Porque sencillamente al eliminar ese mínimo del órgano judicial, le quitan el último elemento de independencia a la justicia en El Salvador. ¿Ya? Entonces, el órgano judicial estará a la decisión del Ejecutivo, pero sabemos que aquí el ciudadano Nayib Bukele dice de que él se entera hasta que un servicio está sucio en una unidad de salud. Quiere decir que para la formulación del presupuesto, el Ministerio de Hacienda le dirá a él. Entonces él dirá, no, mire, quítale a la Corte, al órgano judicial. Ahora, ¿cómo se va a sentir la Corte en pleno
con esto que ha llegado, que han estado acompañando y han guardado cierto silencio en todas las decisiones que se están tomando? Se van a sentir cómodos porque aquí no hay independencia judicial. ¿No les afecta a ellos? Países, ¿No les va a afectar a ellos esta decisión que están tomando los diputados? Claro que sí. En otro país con una reforma de este tipo, el órgano judicial enérgicamente protesta. ¿Por qué? Porque le genera la incapacidad, les elimina su independencia. Cuando les asignan un 6% como mínimo, el órgano judicial define cuáles son sus prioridades. ¿Ya? Que va a construir un centro judicial, que va a ampliar otro, que va a contratar más personal, que va a crear nuevos tribunales. ¿Ya? Él lo decide, cómo invertir su presupuesto. Tiene su propia autonomía. Está totalmente autónomo. El órgano judicial formula su presupuesto, lo manda al Ministerio de Hacienda y este lo incorpora directamente al presupuesto sin modificar un punto ni una coma. Punto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la práctica, ¿cómo se formula el presupuesto? Una de las primeras disposiciones que difunde el Ministerio de Hacienda para la formulación del presupuesto de las instituciones es el techo presupuestario. Entonces le dice, mire, don Mario, usted que es ministro de Justicia y Seguridad, tendrá como techo $100 millones. Y entonces usted empieza a hacer malabares para acomodar sus necesidades a ese presupuesto. No hay independencia de la situación de cuánto usted necesita, sino que usted se sujeta a lo que le dan. Esta es la realidad en la que se va a topar ahora el órgano judicial. Le van a decir, de acuerdo a la decisión del dictador, si le dan 100 o $200. Y usted tendrá que hacer malabares para cumplir sus necesidades, suplir sus necesidades con eso. A ver, ¿Por qué los magistrados del Tribunal Máximo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, no van a decir nada? Porque lamentablemente es triste, pero triste, realmente aquí no hay independencia judicial. Y los jueces que han sido impuestos de acuerdo a la necesidad que el dictador quiere. Necesita un órgano judicial genuflexo. Ese es el que tiene. Recordemos, hay 4 personas usurpadoras en la Sala de lo Constitucional que fueron impuestas después de haber destituido el 1 de mayo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y los otros 11 han sido electos por este partido de Nuevas Ideas. Entonces, independientemente que ellos no tengan una coincidencia con este recorte, no van a decir nada. No van a decir nada. Porque protestar por esta reforma es ir en contra del dictador. Y ningún funcionario en este país va en contra del dictador. Por eso han sido puestos en esos cargos. Voy a colocarle una apreciación, una reflexión de una de las diputadas que dijo que iba a votar en contra de esta reforma. Es la publicación número 8, es el video número 8, y esto es lo que dice la diputada. A ver. Entonces los magistrados actuales lo que pasa es que los tienen ahorita en periodo probatorio. Si les caen y les responden correctamente, después los van a ratificar en la otra legislatura. Esa es la verdad. Por otro lado, aquí con la Constitución en mano, si ustedes la leen, el artículo 208 dice que durará un periodo de 5 años. Pero cuando habla de estos 5 años, esto no quiere decir que tiene que ser exactamente esos 5 años al mismo tiempo que se elige el presidente. Si estos fueron electos 2 meses después. Eso no tiene nada que ver, porque aquí lo que yo estoy oyendo de las excusas son por congruencia cronológica, porque los tiempos no coinciden. Ninguna de esas cosas tiene nada que ver con el texto constitucional.
Ninguna de esas dos excusas tiene que ver con el texto constitucional. Entonces, mejor sincérense y díganle a la gente que lo que quieren es que continúen sus cheros siendo magistrados. Y es que los magistrados, como bien se leía en el decreto, sí es cierto, son árbitros electorales. Pero de árbitros no tienen nada. Si el partido ya lo tiene invitado. Entonces, yo, y creo que el mismo caso del diputado y colega Francisco Lira, no vamos a acompañar esa reforma constitucional. Y también, miren, yo les voy a decir otra cosa que es importante. Mejor hagan esas firmitas en la reunión de fracción, porque les quitan tiempo. En vez de hacer el show de la colita, vallenquita, mejor traigan a ella del solo, y no del solo la van a votar. Pues, entiendo la fotografía y la paja para que la gente diga que son democráticos, pero esto ya lo tienen arreglado. Entonces tenemos la pérdida de tiempo, tras comenzamos tarde y hacen esos shows payún, entonces no. Bueno, así está la situación en este momento. Esto dice congruencia cronológica, por eso lo están haciendo, dice, para equiparar los tiempos tanto del que detenta el poder en el Ejecutivo como también los que van a estar en el Tribunal Supremo Electoral. Independientemente también de lo que se está haciendo en otras cosas de la reforma que se están haciendo, como es el periodo del ciudadano presidente, que también lo extienden a 6 años. ¿Qué tan peligrosos son estas reformas que se están haciendo? Vaya, mire, en relación al periodo, pues sí, ¿verdad? Pudiera haber alguna justificación. Aunque, como bien explicaba la diputada, no necesariamente tiene que estar en el mismo momento de los 5 años cabalitos inmediatamente. Mire, lo peligroso en esto es la autenticidad, la congruencia, la ética, la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Como bien se dice, ellos son árbitros en los procesos electorales. ¿Cómo se compone el Tribunal Supremo Electoral? Primero, el presidente es propuesto por el partido que gana la presidencia de la República. Y los otros 2 magistrados son propuestos por los partidos que sacaron segundo y tercer lugar. Y hay 2 magistrados del Tribunal Supremo Electoral que son propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Quiere decir que en este momento el partido Nuevas Ideas tiene indudablemente solo para empezar 3 magistrados. Los 2 magistrados que propuso la Corte Suprema de Justicia, si es una corte sumisa al ciudadano presidente. Y además, el magistrado que les corresponde por haber ganado las elecciones. 3. Hay un magistrado de Arena y uno del FMLN. En la siguiente elección, ¿cuál será la composición? ¿Qué tal si ningún partido propone candidatos a la presidencia? Entonces los 3 magistrados van a ser propuestos por el partido Nuevas Ideas, más los 2 de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí ciertamente ampliar el periodo podría no ser conveniente, pero el riesgo es la composición del mismo de acuerdo a los resultados de las siguientes elecciones presidenciales. ¿Ya? Otro elemento que también escuché en la intervención de la diputada son los derechos adquiridos. Y esto ha violado los derechos del ciudadano Nayib Bukele, ha violado los derechos de los diputados, de los alcaldes y consejos municipales y ahora los derechos adquiridos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque todos estos funcionarios fueron electos por un periodo determinado.
La presidencia fue electa por 5 años, pero la han reducido a 3. El Tribunal Supremo Electoral era para 3, para 5 la han reducido a 3. Entonces, esto hay una violación a la Constitución y a los derechos adquiridos por cada uno de ellos. Porque ellos fueron electos por un periodo determinado y ahora se los han reducido. A propósito de lo que usted acaba de terminar, que en esa dirección iba la pregunta. Cuando el imaginario colectivo decide votar por una persona por un tiempo limitado o por un tiempo determinado, ¿qué tanto es el mandato y el poder que tienen los diputados de la Asamblea Legislativa de cortar ese mandato que el pueblo le ha dado para decir, no, ya no van a ser 5, van a ser 3? Ninguno. No tienen capacidad. Entonces, ahora viene, ¿por qué le quitaron esos 2 años o le van a quitar esos 2 años al que detente el poder ahora en el Ejecutivo, diciendo que no, lo van a dejar de 3, pero los otros 2 no, porque va a entrar a un periodo de elección de 6 años? ¿Es un atropello a la Constitución de la República? Es un atropello a la Constitución de la República, primero, porque ya la Constitución establece cuál es el periodo para el que ha sido electo. Pero es una violación a la Constitución porque hay un mandato expreso del soberano. Y la Constitución dice que el soberano es el máximo aquí. No, ellos dicen de que cualquier cosa la hacen porque el pueblo se los pide, pues. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el soberano es el que ostenta el cargo. Y una forma de expresar el mandato es las elecciones, los resultados de las elecciones. ¿Por qué la Asamblea Legislativa se toma atribuciones que no le corresponden? Como esta de reducir los periodos. Porque sencillamente, como decía hace un momento, está haciendo la Constitución a la medida del dictador. No es que esté legislando en favor del pueblo. No, está legislando de acuerdo al mandato del Ejecutivo del dictador. Si tuviéramos un Estado de Derecho y se dieran este tipo de reformas, los funcionarios víctimas de estas reformas pudieran recurrir a la Sala de lo Constitucional para que les amparara. ¿Por qué? Porque ellos han sido electos para un periodo. Pero además hay otra violación a la Constitución, la irretroactividad de la ley. Quiere decir que la reforma constitucional aprobada ayer debería de operar a partir de la elección de los siguientes magistrados, no de los que están ahora, porque del futuro, no al pasado. Sin embargo, al reducirles el periodo por el que han sido electos todos estos funcionarios de elección popular que les han modificado su periodo, sencillamente les están aplicando una ley ahora, aprobada ahora, para los periodos para los que fueron electos, póngale, ayer. No puede ser, no puede ser. Entonces, ahí hay otra violación a la Constitución. Están poniendo retroactivamente en vigencia una ley que la Constitución no permite su irretroactividad. Solo permite la retroactividad la Constitución en aquellos aspectos de justicia penal cuando favorece al reo y aquellas reformas que son de orden público, como en un momento a causa de un terremoto, de una guerra, algo así, ¿verdad? Pero este no entra en ese marco. Ninguna de las reformas a las que hemos sido víctimas. Si hubiera caminado ese recto o camino correcto de hacer esta reforma, siempre cuidando y protegiendo la norma que ya establece la Constitución, si eso lo hubieran hecho con los señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, comenzaría no en estos que están en este preciso momento, sino que sería en la siguiente tanda, por ponerla de esa manera. Exactamente. Bueno, ahora lo mismo con los diputados, lo mismo con los alcaldes. Vaya, ahora viene la siguiente pregunta. Cuando la Constitución le dice que estos cambios se vienen dando para elegir a estos funcionarios y se hace por las diferentes corrientes de pensamiento que pueden tener,
¿Cómo me puede explicar eso usted? Lo que pasa es que primero en el Tribunal Supremo Electoral no abarca ese requisito. Para la composición de la Corte Suprema de Justicia es un requisito indispensable elegir a magistrados de las diversas corrientes del pensamiento jurídico. En el otro, en el Tribunal Supremo Electoral, lo que impera es la militancia política. Porque ¿quién lo propone? Los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la última elección presidencial. Por eso le explicaba. Porque se están haciendo esta reforma, pero también han hecho estos cambios en la Corte Suprema de Justicia y han elegido a ciertos funcionarios. Pero se ha respetado esta parte donde dice las diferentes corrientes del pensamiento jurídico. Se ha respetado. No. Entonces, ahí hay otro problema enorme. Así es. ¿Por qué? Entonces, porque los que resultan electos como funcionarios en elección de segundo grado, el requisito es que sean genuflexos al dictador. No es que sean capaces e idóneos. Si no, veamos a la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Ya? No cumplen ese requisito de la idoneidad, de la competencia. Y además en la Corte Suprema de Justicia, además de estos dos, no cumplen el requisito de las diversas formas de pensamiento jurídico, porque han sido electos no porque piensan de una forma, de una escuela de derecho, de pensamiento jurídico del derecho. No, sencillamente son electos por su subordinación al dictador. A ver, hay esto que también estaba escuchando hace poco de un jurista que daba cátedra en el departamento en la Facultad de Ciencias Humanas, en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Escuchaba que decía él: yo estoy preocupado, decía este señor, porque la Universidad de El Salvador, sus estudiantes generaban un manantial de pensamiento crítico, pero ahora hay un silencio de la situación que está sucediendo en el país y hay una cantidad de atropellos a la Constitución que se están quedando callados. ¿Dónde están las federaciones? ¿Dónde están las asociaciones, los abogados que no dicen nada y que ahora van contra ellos? ¿Dónde están? Escondidos. Unos y otros están aplaudiendo todo lo que este régimen está haciendo. Pero también las asociaciones de abogados, las escuelas de derecho, los defensores de derechos humanos, las instituciones defensoras de derechos humanos no dicen nada. Lo conversábamos hace un par de días en ese programa y que decíamos que unos están callados porque están a favor del régimen y otros están callados por miedo. La represión es grande. Mire usted, ayer, miércoles, ya tenemos 2 defensores de derechos humanos condenados por defender derechos, ¿ya? Cosa que en este país nunca se había dado. Y ese es el Estado de Derecho que creen tenemos. No. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, la Iglesia LIM, los habitantes de la cooperativa El Bosque han celebrado ayer que el defensor Enrique y el pastor salieron en libertad. Sí, qué bueno, pero fueron condenados y fueron condenados por la defensa de derechos humanos, ¿ya? Y eso es producto del régimen, porque los detuvieron porque les incomodó al régimen, porque lo detuvieron cerca de la casa. Bueno, al pastor lo detuvieron en la orilla de la calle de un centro comercial cerca de la residencia presidencial. Y al defensor Enrique lo detuvieron el día siguiente cuando llegaba a sus oficinas. ¿Ya? Entonces, esto no lo podemos callar. La violación a la Constitución no la debemos callar. Las reformas a la Constitución que son total y absolutamente para minar completamente la República, no las debemos de callar. Los que se callan frente a este tipo de cosas se convierten en cómplices, independientemente que sea por comodidad, porque les favorece el régimen o porque tienen miedo.
Fíjese que el defensor de derechos humanos, Enrique, cuando da unas declaraciones, dice que motiva a los defensores de derechos humanos a seguir luchando. Esa es la actitud que tiene que haber, pero esa es la actitud que tienen que tener tenemos que tener los abogados, las escuelas de derecho, denunciando la violación a la Constitución por estas reformas que sencillamente lo que buscan es hacer el traje a la medida del dictador. La parte que tiene que ver con estas reformas, en el caso de la Corte, ¿qué tanto le va a afectar este presupuesto que tiene un rango constitucional de 6%, sabiendo muy bien cómo está la situación en el país de tantas personas detenidas y los procesos que se están llevando? Vale, mire, hay que también decirle a los amigos que nos ven y nos escuchan que en general los presupuestos en el país tienen una bajísima, pero bajísima ejecución. Una de las cosas que no es la primera vez, aunque ahora se concretizó, que querían reformar esa disposición, que fue un logro de los acuerdos de paz, porque decían que el órgano judicial tenía una baja ejecución o porque el presupuesto del órgano judicial lo destinaban a fines no de la justicia. En varias oportunidades salieron fotos de las fiestas, del consumo de licor, de bebidas embriagantes que tenía el órgano judicial. Pero también, como digo, tenía una baja ejecución. Pero esa es falta de capacidad, pero no solo del órgano judicial, sino que del Estado en su conjunto. La administración de justicia necesita un buen presupuesto. Es un servicio esencial para la población. Sin embargo, ahí vemos la mora judicial. No digamos la demanda que el órgano judicial en los tribunales de crimen organizado tiene por el régimen de excepción. Se necesitan más jueces. Hay tribunales, yo les pongo un caso, un tribunal de familia donde yo presenté una demanda, se tardaron 8 meses en decirme, mire, quiero que nos aclare esto. Yo se los aclaré en enero de este año y la resolución me la acaban de dar hace un par de semanas. Eso es retardo de justicia. Y ese retardo de justicia está en todo el órgano judicial. Justicia tardía no es justicia. Eso requiere que hayan más operadores, más juzgadores, más tribunales. Con este recorte, no solo no se podrá ampliar el número de tribunales y de jueces, sino que eventualmente se pudieran destituir por falta de presupuesto a jueces y a colaboradores del órgano judicial. Así como justifican la supresión de plazas. ¿Por qué suprimen plazas? Porque fíjese que nos dieron menos presupuesto. Pues en esta dinámica ahora entra el órgano judicial. Eso impactará directamente en la administración de justicia. Y la administración de justicia con esa mora tiene una deuda con los salvadoreños en general, pero en particular por las víctimas. Y hace un par de días estábamos viendo el caso del Mozote. 44 años y no hay justicia en ese caso. Con el presupuesto del 6%. ¿Cuánto no se van a tardar ahora los procesos cuando el órgano judicial tendrá un presupuesto exiguo? Entonces, esto impacta directamente en la justicia, pero particularmente impacta en las víctimas que andan en búsqueda de justicia. Y esta reforma, este cambio que se está haciendo del presupuesto, entraría en vigencia el otro año. Pues fíjese que yo creo en el análisis que hago que sencillamente esta reforma apresurada, que ya nos están acostumbrando, vea, antes las reformas en la noche, en la madrugada, que la gente estaba dormida y no se daba cuenta, vea, pues ahora las están haciendo, nos están acostumbrando a hacer reformas constitucionales
en periodos festivos, donde la gente tiene su mirada puesta en la fiesta. Ahorita están pensando en el estreno, en el chompipe, en las lucecitas, en el centro histórico y en la casa del Grinch, pero no están pensando en las cosas importantes del país, ¿ya? ¿Por qué digo todo esto? Porque sencillamente en el análisis que yo hago es que no les alcanza el dinero, no les alcanza el dinero. Entonces, esta reforma va a operar también en el presupuesto del 2026, ¿ya? Dicen, el dinero alcanza cuando nadie roba. No les alcanza. Entonces, en ese mismo estribillo que ellos tienen, ¿por qué no les alcanza? La ciudadanía que nos ve y nos escucha se tiene que dar respuesta a eso. Pero yo, en el análisis que hago, aunque no debería, por la no retroactividad de la ley, yo creería que esta reforma constitucional le van a aplicar al presupuesto del 2026. Quiere decir que el órgano judicial diseñó su presupuesto que se presentó el 30 de septiembre con todas las necesidades, pero ahora en el 2026 se va a encontrar con otro presupuesto totalmente diferente y que nunca va a poder suplir las necesidades que la población demanda en la administración de justicia. Bueno, vamos a irnos a una pausa comercial y después tenemos otro tema que vamos a abordar con nuestro invitado, el licenciado Henry Fino. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Controversia Radio. La experiencia, la capacidad y una buena atención nos caracterizan en Celu-Access. Además, contamos con una extensa variedad de accesorios para celulares, desde un protector, cable, baterías, cargadores, estuches, hasta unos audífonos de última generación. Somos especialistas en reparación, activación y desbloqueo de celulares, ya que contamos con el mejor equipo técnico y tecnológico. Además, no te olvides que en Celu-Access tenemos la más grande gama de celulares de las mejores marcas. Y aquí puedes pagar tus recibos de agua o luz y cobrar tus remesas familiares, ya que contamos con el servicio de Tigo Money. Estamos en el centro de la Unión, media cuadra antes del Parque Central, en edificio Celu-Access. En la Univo cada día es una oportunidad para hacer más. Más auténtico. Más apasionado por lo que te gusta. Más innovador. Más creativo, más exitoso, más cool. Porque aprender también es disfrutar cada momento. Sé más, sé Univo. Academia Isana de Belleza Elsie, con más de 15 años de experiencia, ofreciéndole los mejores tratamientos para su cabello, tintes y cortes, además de atención en manicure y pedicure, atendido por profesionales. Le esperamos en su nuevo local, Barrio Las Flores, 50 metros al norte de la estación en La Unión. Haga su cita al teléfono más 503 7201 8030. Academia y Sala de Belleza Elsie le espera. Continuamos con su programa Controversia Radio. De nuevo con el programa, quiero agradecer a nuestro invitado que está con nosotros. Y como estamos en este momento preparando el programa, vamos a colocarle otro video que tiene que ver con lo que estamos abordando en este programa, que es el video número 5. A ver, video número 5. Pueblo salvadoreño, este día, Nuevas Ideas rompe un récord más. Hasta el día de ayer, llevaban 159 decretos aprobados por dispensa de trámite. Les aplaudo, llegaron a las 160 por dispensa de trámite. Y no le da vergüenza que ni siquiera se puedan reunir en las comisiones para analizarlo. Este es el problema, pueblo salvadoreño, cuando una gran mayoría se creen dioses, cuando se crean dueños de fincas, y cuando piensan
que no se van a caer nunca del pedestal. Homologar el tiempo al periodo presidencial ilegal e inconstitucional rompe el principio básico: nadie debe ser juez y parte. Se recordarán, pero el pueblo salvadoreño se lo voy a decir: eliminaron la segunda vuelta sin discusión alguna. Suprimieron, entre comillas, el Parlamento Centroamericano, porque hasta el momento siguen allí sus diputados. Y un par de diputados de ustedes hasta se adelantaron el sueldo. Pero ahí están calladitos, no dicen nada. Eliminaron la deuda política sin discusión para debilitar el sistema de partidos políticos. Redujeron alcaldes, redujeron diputados. Ese es un padrón generalizado de acumular el poder para asegurar el control de mañana. Y esto que acaba de mencionar el diputado Lira de Arena, que no tenían que discutirlo primero antes de aprobarlo. Claro, mire, por eso es que dice el diputado Lira que son 160 decretos que han aprobado con dispensa de trámite. Esto que es el aprobar un decreto importante como una reforma constitucional es eliminar la discusión, ver, analizar los pros y contras de la reforma. Pero no lo hacen. O sea, ahí en el pleno la proponen y los espacios de acuerdo al uso de la palabra es la única discusión. Ya en otra oportunidad declararon una ley inconstitucional por la falta de discusión. Pero lamentablemente en ese momento, ¿a dónde vamos a recurrir para que hagan el análisis, el control constitucional, si no hay sala de lo constitucional? ¿Ya? Y ese es un grave problema. Y mire, cuando usted dice, bueno, no hay sala de lo constitucional, estos que están quitaron a los miembros de la sala constitucional elegida en el periodo de Arena y el FMLN, porque decían de que no hacían el trabajo que les mandataba la Constitución. Y decían de que no estaban haciendo lo que la norma les decía. Por eso los quitaron, según ellos. Ahora, cuando se encuentra en este problema tan serio que se están atropellando la norma constitucional y alguien llega a colocar un amparo y no lo resuelven y lo engavetan, entonces allí hay un problema serio. Ya el problema se traslada a los magistrados de la sala de lo constitucional, o cómo se interpreta ese acto. Vaya, mire, este tipo de reformas constitucionales pudieran ser amparables, ¿ya? Se puede un ciudadano amparar, presentar una demanda de amparo ante la sala de lo constitucional porque le están violando su derecho constitucional. Alguno de ellos, de los derechos violados, es el elegir y ser electo, ¿ya? Porque el resultado no se está respetando en la elección porque se está modificando el periodo, reduciéndole de 5 a 3 años, solo para mencionar uno de los derechos. Otro de las causas por las que se puede amparar un ciudadano es por la retroactividad que están aplicando a esta reforma. Y ahí paremos de contar. ¿Por qué? Porque si yo voy y presento un amparo a la sala de lo constitucional, Mario, perdóneme, no es que no lo vayan a resolver, no es que lo vayan a engavetar, no. Van a dictar la sentencia diciendo que esa reforma es total y absoluta constitucional, porque para eso han resultado electos. Esto lo decide la sala de lo constitucional, pero como en la sala de lo constitucional en ese momento solo hay un magistrado. ¿Por qué? Porque los otros fueron impuestos, violando también la Constitución, el proceso de elección. ¿Ya? Entonces, el que está de presidente es el único magistrado
que por lo menos cumplió el procedimiento de elegir. Pero que es indudable que los 11 magistrados que están en la Corte Suprema de Justicia no responden a la justicia, sino que responden a los lineamientos del Ejecutivo, a los lineamientos del dictador. Entonces, ¿para qué voy a presentar un amparo? Si inmediatamente me van a decir, mire, es constitucional. Si no, veamos lo que sucedió con Quique Anaya, que presentó un procedimiento por una persona que estaba promoviendo la reelección y aparecieron estos usurpadores con la sentencia que se puede reelegir por una sola vez en aquella oportunidad. Ya con la reforma constitucional, el ciudadano Nayib Bukele se puede reelegir cuantas veces quiera. Pero ahí hay otra situación que dice, eso no fue una oferta de campaña. Así es. Bueno, es uno, pero lo que yo quiero es lo que manifestó hace años el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de apellido González, creo que era de los cuatro. Rodolfo. De los cuatro, decía, nosotros, decía él, como magistrados no podemos actuar, tiene que ser un ciudadano para ampararse y estudiarlo. Así entonces es. Podemos hacer eso. Entonces decía él, alguien tiene que venir y nosotros tenemos que recibirlo. Había una persona en esos días que a cada rato iba a colocar amparos y ya no lo aguantaban, esa persona que llegaba a cada rato con amparo y tenían que darle solución. Pero cuando no se le da solución, hay un silencio y se van estos magistrados. Porque también les recuerdo que hay en la Corte Suprema de Justicia también una investigación de la muerte de Monseñor Romero y que hasta ahora no se ha resuelto y ahí está engavetada. Pero en el caso de la Sala de lo Constitucional, esta situación, cuando los magistrados no resuelven, ¿tienen algún compromiso más adelante que esto les puede revertir las decisiones que han tomado? Sí, ahí hay una retardación de justicia que en un momento determinado hasta un delito. Sí, pudiera irse el ciudadano a la justicia internacional, ¿verdad? A la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque no le han administrado justicia, ¿ya? Porque nunca le resolvieron, porque se lo engavetaron, o porque la decisión que tomó el juez que lo juzgó, en este caso deberá ser la Sala de lo Constitucional, no está apegada a derecho. Entonces, aquí lo único que queda es la justicia internacional. No nos queda otra alternativa. Y la justicia del pueblo, del soberano, que más temprano que tarde va a despertar, va a abrir los ojos y va a ver realmente todos los desmanes que estos políticos están haciendo en su nombre. Como decía el diputado Lira, están haciendo las cosas como que nunca van a salir del poder. Y yo tengo la confianza de que más temprano que tarde el pueblo va a reaccionar y los va a sacar del poder. ¿Por qué? Porque mire, o sea, hace unos días hablábamos de derechos humanos y decíamos, mire, no a mí, en tanto a mí no me perjudique, pues pueden hacer lo que quieran, pero ya compartíamos que todos resultamos perjudicados, afectados en esta sistemática violación a los derechos humanos. La violación a la Constitución tiene esos mismos efectos. Ya, si ahora reducen los periodos para los que han sido electos los funcionarios, mañana pueden derogar el artículo que dice que todos somos iguales ante la ley, o que en un momento determinado tenemos derecho a la vida. Hay una diversidad de derechos que, así como están reformando, no sería nada, pero nada extraño
que reformen cualquiera, porque les insisto, así como les compartía al inicio del programa, miren, la Constitución, ahora ya no tenemos Constitución. Entonces, la toman como cualquier papel sucio. Es más fácil reformar la Constitución que reformar una ley secundaria. Entonces, no, pues, no estamos, o sea, es increíble. Y el reformar la Constitución en desmedro de las garantías y los derechos del soberano, del pueblo, nos afecta a todos. No es cuestión de que, sí, mire, solo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral les están afectando porque le redujeron el periodo. No, es el país el que se ve afectado. El que no le den el 6% al órgano judicial, no vamos a tener ni siquiera la justicia retardada que en estos momentos tenemos. Va a ir creciendo la mora judicial, van a destituir más jueces, van a destituir más empleados judiciales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no van a tener presupuesto. Entonces nos afecta directamente esta reforma constitucional. La gente no tiene que ver la Constitución como algo de los políticos. No, la Constitución es la regla del juego en los que nos movemos en la cancha que se llama El Salvador. Bueno, vamos a colocarle el número 9, esta publicación número 9. A ver. No tiene agua. Sesiones plenarias. ¿Quién quita y hasta nos quitan los alcaldes? Porque solo eso le falta de que se vuelen. Solo eso le falta. Y uno no tiene la culpa que los fulanos que ustedes pongan sean tan incompetentes que la gente no los quiere. Búsquense gente que realmente trabaje, gente que sea buena y que haga bien las cosas y les aseguro que la gente va a votar por ellos. Pero ya van, por ejemplo, en San Salvador 4 alcaldes llevan. 4. La gente vota por la persona y al final termina quitándose. Entonces solo esto le falta a esta Asamblea Legislativa, volarse a los alcaldes. Y quién sabe qué otras reformas constitucionales más. Así es que, pueblo salvadoreño, nosotros no vamos a acompañar. No creemos que la Constitución es un simple papel que se puede hacer y deshacer como le ronque la regalada gana de estos diputados, y mucho menos por un tema de concentración de poder. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen que ser personas transparentes e independientes que busquen que se respete la Constitución, no personas afines al poder político del momento para seguirlo manteniendo en el poder y que las elecciones no sean justas, transparentes y legales. Y ese es el motivo por el cual nosotros no acompañaremos ninguna dispensa de trámite que no sea estudiada dentro de las comisiones y sin escuchar a las personas que se necesitan para tomar una decisión basada en la Constitución. En una Constitución que ha sido pisoteada por estos diputados de la Asamblea Legislativa que tienen un problema bien grave. Se creen constituyentes, se creen juristas y desconocen realmente de la doctrina, de la jurisprudencia, de la ley, de la Constitución y sobre todo de moralidad notoria. Constituyente, jurista, se necesita para hacer esa reforma y lo están haciendo a la carrera. Sí, eso es, mire, la urgente necesidad del análisis. Pero como lo hacen con dispensa de trámite, sencillamente nadie dice sus opiniones técnicas que se deben de ponderar para la reforma o la creación de una ley. Yo quisiera también señalar, mire, aquí el problema es la crisis de país que viene desde hace años por la clase política que somos gobernados. Y la clase política que gobierna actualmente, la clase política que gobernó en el pasado reciente y la clase política que nos gobernó en el pasado inmediato más alejado, ¿verdad? Porque algunas de las cosas con las que ahora los diputados que he escuchado
se rasgan las vestiduras, que son válidas, fueron herramientas que también cuando ellos eran mayoría, sumados los votos de sus aliados o de sus clientes, las usaron. Entonces, aquí el problema en el país es la clase política, que tenemos políticos inmorales, tenemos políticos incapaces, tenemos políticos clientelistas, porque salen a las comunidades supuestamente a escuchar sus necesidades en el momento de la campaña electoral, pero las necesidades de la población no es solo en campaña electoral, ¿ya? Bien, vamos a irnos a una pausa porque prácticamente ya está terminado el programa y después regresamos con nuestro invitado. Vamos a una pausa. Controversia Radio. La experiencia, la capacidad y una buena atención nos caracterizan en CeluAccess. Además, contamos con una extensa variedad de accesorios para celulares, desde un protector, cable, baterías, cargadores, estuches, hasta unos audífonos de última generación. Somos especialistas en reparación, activación y desbloqueo de celulares, ya que contamos con el mejor equipo técnico y tecnológico. Además, no te olvides que en CeluAccess tenemos la más grande gama de celulares de las mejores marcas. Y aquí puedes pagar tus recibos de agua o luz y cobrar tus remesas familiares, ya que contamos con el servicio de Tigo Money. Estamos en el centro de la Unión, media cuadra antes del Parque Central, en edificio CeluAccess. En la Univo cada día es una oportunidad para hacer más. Más auténtico. Más apasionado por lo que te gusta. Más innovador. Más creativo. Más exitoso. Más cool. Porque aprender también es disfrutar cada momento. Sé más. Sé Univo. Academia Isana de Belleza Elsie, con más de 15 años de experiencia, ofreciéndole los mejores tratamientos para su cabello, tintes y cortes, además de atención en manicure y pedicure, atendido por profesionales. Le esperamos en su nuevo local, Barrio Las Flores, 50 metros al norte de la estación en La Unión. Haga su cita al teléfono más 503 7201 8030. Academia y Sala de Belleza Elsie le espera. Continuamos con su programa Controversia Radio. Bueno, prácticamente se nos terminó el tiempo. Gracias, licenciado, por habernos acompañado. Interesante tema abordado hoy en el programa. Gracias, Mario. Un nuevo tema espinoso que ha abordado usted en este espacio. Le agradezco mucho por tener esa valentía, pero esa valentía que tiene usted la deberíamos de tener todos y todas las salvadoreñas. No debemos de permitir que se nos siga pisoteando. Pueblo salvadoreño, soberano, tiene que despertar, tiene que pedir cuentas, porque realmente vamos cada vez más al precipicio. Gracias, Mario, y gracias a quienes nos han visto y oído por la paciencia que han tenido. Gracias, gracias. Bueno, pase buenas noches, licenciado Fino. Gracias por también habernos acompañado con sus conocimientos jurídicos, y a usted también gracias por habernos acompañado en TikTok, en YouTube, en Facebook, en la 95.7 FM de Radio Pachanguera y TV. Será hasta la próxima. Pasen buenas noches. Este fue su programa Controversia Radio, a través de Radiodifusoras de Oriente. Hasta la próxima.